Vamos a iniciar ya esta entrega informativa. 4 detenidos ha dejado la investigación por la venta fraudulenta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Requinoa, esto en la región de O'Higgins. Entre ellos incluso hay funcionarios municipales quienes están siendo indagados por delitos de corrupción. Para conversar más al respecto vamos a tomar contacto con Javier von Bischofhausen, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Marco, muy buenos días a ti y a todo el equipo. Comencemos conversando, fiscal, respecto a los últimos avances que lleva esta indagatoria. ¿Cuántas son las personas detenidas? ¿Cuáles son los delitos que se les busca imputar también en este contexto, en esta investigación que, recordemos, se dio a conocer el día domingo en un reportaje aquí de Televisión Nacional de Chile? Efectivamente, esta es una investigación de nuestra Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins en conjunto con la Policía de Investigaciones, en la cual lo interesante es que lo primero es que a partir de una indagatoria relativa al otorgamiento de certificados de educación falsificados, logramos establecer que estos eran utilizados para obtener licencias de conducir en un número muy importante en el Departamento del Tránsito de Requinoa. Más de 180 certificados falsificados fueron utilizados específicamente en este Departamento del Tránsito. En virtud de ello iniciamos una nueva investigación, ahora focalizándonos en este departamento, logrando establecer hasta esta etapa de la investigación y para poder formalizar cargos, tanto respecto al director del tránsito, como asimismo respecto a otras 2 funcionarias del Departamento del Tránsito, logrando formalizarlos, quedando todos ellos en prisión preventiva, como asimismo a la fecha hemos formalizado a 4 captadores, es decir, 4 personas que se dedicaban a su vez a captar a personas interesadas en obtener la licencia de conducir, pagar una suma de dinero, ¿cierto?, para corromper a los funcionarios públicos y así, no obstante, por ejemplo, situaciones como personas que no saben leer, que no saben escribir, que no conocen el idioma, igualmente obtener licencias de conducir. Y eso es lo que estamos investigando en esta causa. Ahora, fiscal, ¿cómo operaban estos captadores? Entiendo que su objetivo era captar, valga la redundancia, a usuarios que buscaran este tipo de documentación falsa, ¿no? Pero ¿cómo operaban finalmente y cómo hacían el vínculo entre un usuario que buscaba este servicio irregular con finalmente la entidad que está a cargo de emitir este documento? Bueno, la verdad es que nosotros los investigamos y los formalizamos por diversos delitos, entre otros por asociación delictual. Es decir, estamos hablando de que el Departamento del Tránsito, el director y funcionarios del Departamento del Tránsito estaban organizados para, a partir de coordinación con conocidos que tenían, ellos se dedicaban a su vez a captar interesados en obtener licencias de conducir de esta manera. Y así tenemos que este era un negocio millonario, toda vez que tenemos gran cantidad de personas que todas las semanas acudían a obtener licencia, en este caso al departamento de Requinoa, haciendo una especie de fila paralela, es decir, se saltaban la fila de cualquier persona que asiste físicamente al mesón a solicitar una hora para realizar el trámite de obtención de licencia de conducir y esta operada por un canal diverso. Y por ejemplo tenemos indagaciones o tenemos casos en los cuales se le indica a las personas que se sienten a dar, por ejemplo, un examen teórico que respondan cualquier cosa, toda vez que después se alteraba y se ponían las respuestas correctas. O muchos de los casos en los cuales, imagínense que las propias fichas internas del Departamento del Tránsito eran entregadas a estos captadores, que en principio no son funcionarios, evidentemente funcionarios públicos, ellos llenaban las fichas, por ejemplo, colocando otro número de patente, el kilometraje. ¿Cuál es la importancia de aquello? Que esto significa que ellos en la práctica no realizaban parte de sus exámenes, no realizaban el examen práctico. ¿Por qué? Porque ellos ya llevaban llenada esa información que cualquier persona debe llenar cuando llega a su vehículo y debe anotarse el número de patente, pero eso obviamente lo hacen los funcionarios públicos. Esto venía todo prehecho de antemano y eso les permitía, por cierto, aumentar el volumen de cantidad de personas que podían atender todas las semanas. Es decir, estas personas que buscaban este servicio acudían de todas formas a la municipalidad, efectuaban ahí las pruebas, claro, el examen psicotécnico, todo lo que hay que realizar ahí, y a pesar de eso, la respuesta finalmente es la que se alteraba, ¿no? Y O el claro, tenemos resultado más casos bien en que de esta hacían prueba. parte de las pruebas y otras no. En muchos de estos casos no realizaban exámenes prácticos. Tenemos un caso tan grave, por ejemplo, en que fue otorgado licencia profesional a 4, es decir, hoy podría estar conduciendo un camión, por ejemplo, y que no realizó eh, el trámite en la escuela de conductores para aprobarlo y luego con eso ir a realizar todos los exámenes en el departamento del tránsito respectivo, en este caso de Requinoa.
no cumplió con nada de aquello y a pesar de eso, esta persona sí obtuvo su licencia de conducir. Y otro tema, Marco, que me interesa recalcar y resaltar que es muy importante. Acá todos cometen delitos, es decir, cometen delitos esta organización de funcionarios públicos en concomitancia con los captadores, pero también comete delitos quien paga para obtener una licencia de conducir, más aún si es que no acredita cumplir los requisitos legales que se establecen por la legislación chilena. Por lo tanto, también puede estar cometiendo tanto delitos de soborno por una parte y por otra parte el de obtener y utilizar una licencia de conducir a sabiendas de que no cumplían con los requisitos legales para aquello. Claro, quería profundizar en eso mismo, fiscal, porque, claro, se entiende que es una gran cantidad de usuarios que finalmente logran acceder a esta documentación falsa por medios que son completamente irregulares, como hemos visto a lo largo de esta investigación. Sin embargo, no sé si han podido determinar la cantidad de personas que obtuvieron esta documentación falsificada, o más bien ideológicamente falsa, por llamarlo de alguna forma, porque el documento en sí es emitido específicamente por el municipio, entiendo, pero no sé si tienen cuantificada la cantidad de personas que acceden a esta documentación falsa y también cómo pretenden detectarlos también en el uso de esta misma documentación. A ver, es súper compleja responder esa pregunta. Lo que les puedo señalar es que esto es una investigación que ha ido creciendo exponencialmente. La verdad es que hemos detectado situaciones así tanto en este como en otros municipios también. Es un caso complejo en el cual, como ya señalé, solo esto parte con la información de más de 180 certificados falsos utilizados, ¿cierto?, en este departamento del tránsito. Pero obviamente son muchos más. Y eso parte de una indagación que estamos haciendo ciertos cruces de información que no puedo detallar investigativamente cómo lo estamos haciendo, pero eso nos está permitiendo detectar otros casos tanto en este como en otros municipios. Claro, y es eso también lo que genera preocupación porque, claro, una persona con una documentación falsa probablemente o no pasó derechamente por las pruebas y puede estar poniendo, por supuesto, en riesgo no solo a él mismo, sino que al resto de los conductores que circulan, por ejemplo, en una misma vía con esta persona. Ahora, me gustaría conocer también, no sé si es que hay detalles también del modus operandi, de cómo operaban desde el principio, por ejemplo, si es que estos captadores realizaban algún tipo de publicación en redes sociales o se ponían en algún lugar físico quizás o en la misma municipalidad para intentar buscar gente que pudiera requerir más bien o solicitar este tipo de documentación falsa. ¿Cuál es el modus operandi en detalle, desde el principio hasta que finalmente se otorga esta licencia falsa? A ver, lo que nos ha mostrado esta investigación es que tenemos dos líneas de trabajo. Por una parte, tenemos los primeros captadores que tenemos en prisión preventiva y ellos efectivamente utilizan, bueno, sus amistades, por cierto, sus vínculos también con personas extranjeras, que muchas de ellas no cumplían con los requisitos y algo tan básico que no tenían tampoco, por ejemplo, cómo acreditar estudios en Chile. Esa es una fórmula y esta persona además podía aumentar su cantidad de, entre comillas, clientes, ¿cierto?, de gente que supiera que podía hacer esto de manera ilegal a través del uso de redes sociales, distintas plataformas, a través de Facebook y distintos mecanismos para poder difundir esto. Incluso es tan claro aquello que nosotros tenemos audios en los cuales una de las imputadas indica de manera expresa que solicita que al obtener la licencia de conducir, la persona se saca una foto con la licencia y se las manda porque ella la sube a sus redes sociales para poder promocionar que ellos en definitiva ofrecen un trabajo muy exitoso porque sí produce el resultado de obtener licencias de conducir. Esa es una forma de operar. Y por la otra línea investigativa dice relación con personas que se conocían y dentro de ese conocimiento entonces y sabiendo que estos funcionarios públicos actúan de manera corrupta, se coordinan y se asocian para poder captar a este tipo de personas que cada uno lo hacía de manera independiente para luego traerlos y entregárselos a estos funcionarios para hacer este trámite. Y otro tema, por cierto, muy importante es que en esta segunda línea investigativa, hoy se encuentra en prisión preventiva también una persona externa, obviamente, al municipio, pero que actúa de manera muy coordinada. Nosotros hemos formalizado afirmando que esta asociación existe a lo menos desde el año 2020. Y la verdad es que sabemos que incluso operaba con anterioridad a esta fecha. Y eso lo hace, por cierto, mucho más grave. Estamos hablando en esta segunda línea, además, de una persona empresario que tenía distintos negocios
y que se dedicaba fuertemente a hacer este negocio ilícito con los funcionarios públicos y que además estamos hablando de personas que le pagaban pasajes, por ejemplo, paquetes turísticos que fueron a México, a Brasil, a Punta Arenas, un auto, pagar las cuotas de los estudios, facilitarle lugares para vacacionar, entradas para ir a un concierto. Incluso, por ejemplo, era tan descarado este tema que se repartían habitualmente gift card de un determinado supermercado. Todo eso dentro de la dinámica que nosotros hemos sostenido, que dice relación con la repartición de las ganancias muy importantes que han obtenido a partir de este negocio. Funcionaban entonces como una empresa, ¿no? Casi como una empresa. Así es, de hecho funcionaba bastante ordenado, incluso tenemos información muy clara en las cuales se habla de, por ejemplo, ¿con quién tengo que hablar? Tengo que hablar con el jefe, haciendo referencia al director del tránsito, y a veces desde el jefe entonces bajaba la información o bien se delegaba en otro funcionario, pero esto de manera muy ordenado. Incluso tenemos mensajes en que se hablan de que se van a entregar gift card u otros beneficios a título de bono de fiestas patrias, por ejemplo. Y ahora, en cuanto a la estructura que tenía esta especie de organización para efectuar este fraude finalmente, ¿qué podemos decir del rol que cumplía, por ejemplo, el director de tránsito, el rol que cumplían también ahí los captadores? ¿Cómo funcionaba y quiénes más compondrían esta estructura organizacional? Sí, de acuerdo a nuestra investigación, esto se encuentra en la copia a través del director del Departamento del Tránsito, toda vez que evidentemente bajo él se encuentra su responsabilidad en la verificación de todo el proceso, toda vez que por lo tanto sería mucho más difícil el poder cometer este delito si es que él no estuviera de acuerdo y formara parte de esta organización. Y luego tanto él como los otros funcionarios públicos del Departamento del Tránsito del municipio de Requina se dedican a realizar todos los pasos previos. ¿Qué significa eso? Por una parte, generar una fila paralela, es decir, un listado distinto al que todas las personas asisten para sacar hora. Luego de eso, realizar los exámenes teóricos, si es necesario, se apoyaba en la modificación para obtener las respuestas correctas mínimas para poder pasar al paso siguiente. Normalmente luego el práctico, los mismos funcionarios públicos llenaban las fichas falsamente, o incluso el captador también lo hacía, haciendo parecer como si sí hubiera ocurrido efectivamente este trámite, lo que realmente no había pasado. Y finalmente en todos estos trámites se lograba la emisión de la licencia de conducir, todo previa coordinación en la cual, por ejemplo, en esta segunda etapa investigativa hemos podido acreditar que el captador le enviaba los listados al funcionario público. Es decir, el captador externo operaba como un funcionario público más en la coordinación. Tenemos casos incluso, por ejemplo, en que una persona que iba a ir a obtener la licencia de conducir de esta manera, por X motivo no iba a poder asistir y ellos mismos se encargaban rápidamente de llenar el cupo y poner a otra persona para que no se perdiera, digamos. Por lo tanto, esto era algo absolutamente ordenado, con roles y claras funciones de cada uno de los integrantes de esta organización. Y como tú lo señalaste hace un momento, esto es muy relevante, toda vez que como es una licencia aparentemente verdadera, no existe ninguna posibilidad que en un control vehicular fuera advertido por carabineros, toda vez que fue expedida efectivamente por el organismo público facultado por ley para hacerlo. De ahí que se hace mucho más complejo todo esto. Ahora, no sé si tienen claro también cuántas personas más podrían estar involucradas y si es que por alguna circunstancia algún otro funcionario también de la municipalidad o algún alto directivo quizás del propio municipio pudiera estar involucrado en esta situación. Bueno, esta es una investigación compleja, como señalé en un principio, sigue adelante. En este minuto, los funcionarios públicos que tenemos formalizados e investigados son los que hemos logrado establecer participación, no de otras personas por el momento. Y respecto de otros funcionarios, sí, de otras personas externas, digamos, sabemos que hay más captadores, hay más personas que logran contactar a estos funcionarios para efectos de la obtención y eso es parte de estas diligencias investigativas en las cuales además tenemos otra nueva etapa que es la de ubicar y formalizar a todas las personas que han obtenido ilegalmente estas cédulas o estas licencias de conducir, que como señalé en un comienzo, esto configura al menos los delitos probablemente de soborno, como asimismo el de obtener la licencia de conducir a sabiendas de que no se realizó cumpliendo con los requisitos legales. Claro.
Ahora, fiscal, quiero preguntarle cuánto costaba este servicio y considerando que esto viene por lo menos desde el año 2020, ¿cuál es el monto aproximado que podrían haber defraudado en esta estructura delictiva? A ver, los montos son millonarios, es un poco variable al no tener las sumas exactas, ¿cierto? Pero en general se cobraban 300.000 pesos y, por ejemplo, lo que indagamos en la investigación anterior, para obtener certificado de educación falso se cobraban 70.000 pesos más. Y ¿Ya? esto, perdón, Eh, estos dos documentos, por una parte el certificado de educación y por otra parte la licencia de conducir, ¿estarían obtenidos por las mismas bandas o por las mismas personas? Parcialmente, en la gran mayoría de los casos sí, porque de hecho en una de las líneas investigativas encontrábamos a un familiar que era nexo entre los certificados de educación y la línea nuestra actual de las licencias de conducir. Así que por una parte sí se encontraba esa vinculación. Claro, y entendiendo entonces el cálculo, haciendo un cálculo así súper rápido, usted nos mencionaba que el costo aproximado es de 300.000 pesos por cada uno de estos documentos. Considerando que esto ya se arrastra desde el 2020, ¿tienen alguna estimación de cuánto podría ser lo total defraudado? Lo que pasa es que el tema es súper sencillo. Si fuera una licencia todos los días, al mes son 6 millones de pesos. Claro, o sea, es un Si fuera monto... simplemente el otorgamiento de una licencia de conducir todos los días. Y recordemos que en este caso, como señalé anteriormente, teníamos distintos captadores, es decir, distintas personas que ingresaban a la asociación delictual, distintas personas para obtener la licencia. Por lo tanto, el número es muy superior, evidentemente. Pero imagínense que solo 6 millones de pesos. De otra manera, hubiera sido imposible que el captador pudiera repartir estas ganancias con estos grandes viajes, gift card, notebook, tablet, etcétera. Era absolutamente imposible si es que no fuera realmente millonario este negocio ilícito que están señalando. Y las personas que buscaron obtener o que obtuvieron más bien esta licencia falsa, ¿qué es lo que arriesgan? Bueno, estas personas solamente, por ejemplo, por el obtener esta licencia y utilizarla, estamos hablando de sanciones que parten en 541 días de cárcel y en el soborno dependiendo de distintas circunstancias. Es decir, estamos hablando de personas que, si es que cuentan con antecedentes penales, pueden ser privadas de libertad sujeta a prisión preventiva durante la investigación. Eso va a depender de sus antecedentes penales. Claro, es parte entonces de los avances que tiene esta investigación, bien compleja, evidentemente, fiscal. Agradecemos esta conversación aquí con Canal 24 Horas respecto a cómo ha ido evolucionando esta investigación, que, claro, es bien compleja por la cantidad de dinero defraudado y la cantidad de personas que podrían estar evidentemente involucradas. Fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, Javier von Bischofhausen, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días. Buenos días.